Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Nuevamente estamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, aquí en Atizapán. Por gracia de Dios, esta parroquia que pastorea el Padre Martín y que nos ha estado apoyando en el trayecto de este curso de religión cristiana. Vamos a continuar con nuestro trabajo, pero vamos a ponernos en manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de conocerte, y al conocerte, amarte, para que al amarte podamos compartirte con todas las personas. Ayúdanos a conocer tu proceso histórico, ayúdanos a conocer tu manera de expresarte al mundo a través de todos los tiempos, y que esta lección también nos ayude a cada uno de nosotros a conocerte mejor. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y seguimos en nuestro curso de religión cristiana, bases de nuestra fe. Hemos venido avanzando y este tema, les comentaba yo ahorita, es muy interesante porque nos va a ayudar a poder también sustentar de manera, con los métodos científicos, legal y demás, poder conocer a Cristo que se nos ha venido revelando. Muy bien, pues vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen de la quinta etapa. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de la quinta etapa que titulamos El resto fiel? Esta quinta etapa, que es el resto fiel, rápidamente a manera de resumen, la primera etapa llamamos al tiempo de Abraham. Nos podría ubicar en el momento del inicio de la historia de la salvación, la promesa del Salvador hecha en Génesis 3:15, y cómo el pueblo, y a través del padre Abraham, en un hombre, Dios se revela. Después vimos Moisés, que es la segunda etapa, ¿lo recuerdan? En donde ya esta alianza se da con un pueblo. Llegamos a la tercera etapa, que es la monarquía, que lo que aquí resalta es que ya Dios, en la persona de David, o en la descendencia de David, es que va a mandar al Salvador, ya lo teníamos claro. Y la cuarta etapa, los profetas, ¿se acuerdan? Que va manteniendo al pueblo de Dios firmes, que no se salgan, que no se desesperen, que ya falta poco. Y la semana pasada hablábamos que precisamente este pueblo que ya está a expensas de la llegada del Salvador, nuevamente cae en un exilio, nuevamente llega la diáspora o la dispersión de lo que significa diáspora, la dispersión del pueblo de Israel, unos al norte, otros al sur, y pueblos que son idólatras y que los obligaban a la idolatría, y fueron muy contados los que se mantuvieron firmes en la fe, por mencionar a los macabeos. Cuando el tiempo de Jesucristo la moda era ser griego, el helenismo ya era muy fuerte y muchos empezaban a olvidar las tradiciones, su cultura, la promesa de Dios por en este caso lo que era Grecia. Y eran muy poquitos los que permanecían fieles a esta promesa de Dios. Y ahora bien, lo poníamos como comparación con nosotros actualmente, que parece que no, pero son muy pocos el resto fiel, aquellos que realmente viven de acuerdo a lo que el Cristo nos dejó. Ciertamente hay muchos creyentes, y más en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, hay muchísimos creyentes, pero desafortunadamente son pocos los que realmente viven los consejos evangélicos, lo que Cristo nos enseñó. Muchos a veces cumplimos los mandatos nada más, a veces sabemos que es una conmemoración, miércoles de ceniza, y venimos, pero no hay un cambio profundo. Este resto fiel es el que se ha mantenido incluso hasta nuestros días. Hoy el tema es muy interesante porque vamos a hablar de Jesucristo, pero la primera pregunta que se nos lanza es si Jesucristo es una persona histórica y además comprobable. ¿Puedes comprobarme que realmente Cristo existió? Esta pregunta la vas a escuchar más enfocado a la Santísima Virgen María. Yo no creo en la Virgen. ¿Sí me explico? La pregunta es, cuando alguien te diga ello, es, ¿qué es lo que no crees? ¿Sí me explico? ¿Que existió? O sea, que nació. Sería muy difícil no creer que María Santísima haya nacido, porque si no, ¿de quién nació el Cristo? ¿Sí me explico? Cuando una persona dice, yo no creo en la Virgen, más se encamina hacia las perspectivas de la doctrina, es decir, no, yo no creo que la Virgen haga milagros, yo no creo en su intercesión, yo no creo en lo que dicen nuestros hermanos que optaron por la Reforma Protestante. Con el mismo Cristo sucede lo mismo. Hoy incluso hay personas que dicen, yo no creo incluso que Cristo haya existido.
Por eso la primera pregunta que tendríamos que lanzar sería, ¿qué es lo que no crees? O sea, ¿qué es lo que no crees que existió? O sea, ¿podríamos comprobar si realmente Jesucristo existió? ¿Realmente a través del tiempo podríamos comprobar si hay algún indicio de saber que Cristo realmente existió? Aquel que nació en Belén, aquel que se desarrolló en Nazaret, ¿realmente existió? Porque hoy en día, a tanto tiempo de distancia, hay algunos que pueden llegar a decir, no, eso es un mito, yo no creo, es un invento de la iglesia, es un invento del Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que vamos a arrancar con una primera pregunta, precisamente que dice, ¿se puede comprobar científicamente la existencia de Jesús? ¿Se podrá comprobar científicamente la existencia de Jesús? Vamos a escuchar este video, se me hizo interesante, pongan un poquito de atención. ¿Se puede probar científicamente la existencia de Jesús? No, porque el método científico fue teorizado para otro propósito. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿Se puede hacer o...? Sí, con el método real. Es como que te pregunte, ¿alguna vez llegaste a estar presente cuando el hombre llegó a la luna? No. Pero crees que el hombre llegó a la luna. ¿Sabes, por ejemplo, que al presidente estadounidense JFK Kennedy lo asesinaron? Sí. ¿Lo crees? Sí. Pero no estuviste presente. Ajá. También sabes, por ejemplo, que un pintor austríaco perdió la Segunda Guerra Mundial. Tampoco estuviste presente, pero lo crees. Sí. A lo que doy con esto es que cuando nosotros analizamos eventos de la historia, no podemos llevar esto a un laboratorio. Yo no le puedo traer a Jesús en un laboratorio porque es un ser abstracto. Tampoco puedo probar científicamente si Sócrates existió, si Shakespeare existió, si Platón existió, si Demóstenes existió, si Homero existió. ¿Por qué? Porque no lo puedo traer a un laboratorio para hacer el ensayo del método científico. Para eso existe el método legal. El método legal se basa en testimonios y en pruebas materiales. ¿Qué pruebas materiales tenemos de la Biblia? Tenemos 24.000 documentos originales. ¿Y qué testigo ocular tenemos? Hay muchísimos que hablaron de Jesús, que ni siquiera son cristianos. Entre ellos le tenemos a Plinio el Menor, le tenemos a Tácito, Orígenes, Tertuliano, Ireneo y tantos otros. Una diversidad de fuentes. Claro, autores cristianos externos y autores no cristianos externos que hablan sobre Jesús. La mejor manera de probar eventos en la historia es con el método legal. Por eso se puede saber que Jesús, en efecto, existió. Muy bien, entonces, a ver si se comprendió. El gran problema que tenemos nos sucede como al principio, cuando empezamos a estudiar en este curso de religión cristiana y decíamos, algo importante, la Biblia no es un libro científico, te vas a tropezar, te vas a confundir. ¿Sí me explicó? Más bien tenemos que encontrar ahí a Dios que se manifiesta, a Dios que se revela. Bueno, pues ahora, hablando concretamente de la existencia de Jesús, ¿se puede comprobar científicamente? No, porque el método científico no está diseñado precisamente para comprobar hechos históricos o del pasado. No puedes traer, pues decía el video, ¿cómo podemos comprobar si Aristóteles existió o Platón? No se puede porque ese no es el método, se utiliza el método legal. Es otra forma, es una forma de poder comprobar los vestigios pasados. Hagan de cuenta que alguien me dijera, ¿se puede lavar ropa en un microondas? Bueno, no, porque el microondas no se hizo para eso, pero da vueltas. Yo me he fijado cómo adentro, no, pero el método, o sea, para eso no se hizo el microondas, no es su fin último el de lavar la ropa. El método científico no tiene como fin el comprobar un hecho histórico del tiempo atrás. Para eso existe el método legal y su método implica entonces testimonios, vestigios y cosas que van comprobando Vamos a poner o tratar de poner un ejemplo un tanto real y vean cómo busqué este ejemplo, nos va a ayudar muchísimo y tú vas a ser testigo ocular de este hecho. ¿Por qué digo? Se puede comprobar. ¿Ustedes sabían que el 19 de septiembre de 1985 hubo un terremoto aquí en México? Algunos de ustedes, me incluyo, nos acordamos porque estuvimos presentes, pero por citar a Vane, ¿tú cuántos años tenías en el 85? Todavía ni nacía. Entonces la pregunta es, ¿pero tú supiste que hubo un temblor en el 85 y lo crees? ¿Pero por qué lo crees si tú no estuviste presente? Bueno, uno, porque te platicaron tus papás. Eso precisamente es la tradición de la iglesia. Pero como ya pasaron tantos años, y en lugar de decir hace 40 años, porque en el 2025 cumpliría 40 años, si alguien de ustedes se acuerda, ya andamos en los 40 o arribita, nada más les digo. ¿Sí me explico? Dos, porque hay vestigios, basta ir a Tlatelolco. En Tlatelolco se hizo un memorial precisamente a lo que sucedió. Pero este es un ejemplo muy palpable y muy real, porque por ejemplo ella no lo presenció y algunas personas todavía somos testigos oculares. Ella lo cree porque nosotros se lo estamos diciendo.
¿Sí se va entendiendo? Y además porque pudo haber fotos, y fotos cercanas, pueden ser fotos incluso de familiares, pueden ser fotos del lugar por donde vive, o pueden ser incluso documentales ya de otros países que han hecho investigaciones sobre el terremoto del 85 en México. ¿Es una realidad? Sí. Pasar esto a un laboratorio científico a través del método científico no es el fin. Por eso el primer error de una persona al preguntar, yo no creo que Jesús existió, a ver, demuéstrame científicamente. No, porque ese no es el fin del método científico. Para ello se requiere el método legal. Y entonces el método legal, ¿cómo es su proceso? Tienes que buscar vestigios, tienes que buscar evidencias, testimonios, testigos oculares que den la veracidad de ese hecho. A lo mejor yo me puedo emocionar, yo lo soñé, yo me emocioné y dije, tembló en el 85. Pero si ya lo escuchas de otra persona, y no solamente también te lo platica y lo vivió, y no solamente de otra, y no solamente de otra, entonces ese es el método legal que concluye diciendo, este hecho histórico fue verídico, fue real. Porque en este momento concreto, a 40 años, ¿cómo le podrías comprobar a una persona de 15, 20 años que eso es real? Y si te dice, no, yo no creo que haya temblado, tú dirías, es que no es tanto de que creas o no, es un hecho que pasó, ajá, pero yo no voy a creer. Ah, para mí que es un invento del gobierno para tenerlos maniatados. Es cuando empiezas a decir, son ideologías que se han creado para que la gente crea que, y los simulacros que se hacen no es otra cosa sino acondicionarnos para que tengamos miedo. No, entonces no has entendido nada. Precisamente con Cristo y con muchos hechos de la historia exactamente sucede ello. El error que se tiene es suponer que yo puedo comprobar con el método científico vestigios del pasado. Y no, tú y yo lo que vamos a analizar en este momento es el método legal. Es decir, qué argumentos, vestigios, situaciones existen y que puedan corroborar que efectivamente este hecho sucedió. Ahora bien, que en todo el mundo se haya venido trabajando, pues ya de suyo puede implicar que haya cosas que nos ayuden a comprobarlo con más razón. ¿Se entendió el ejemplo? Es que digo, sí es muy sencillo. Entonces los dos ejemplos claros son eso. A ver, lava ropa con un microondas. No, porque el microondas no es para eso. El método científico no es la herramienta que tienes que utilizar para comprobar la existencia de Jesús o de cualquier personaje del pasado. Llámale Napoleón Bonaparte. Llámale, si quieres, no Jesús, llámale, ¿quién te gusta? El mismo, John F. Kennedy, que dicen que lo mataron. ¿Tú estuviste presente? No. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no te lo inventaron? Bueno, tendrá que haber una manera de comprobarlo. La misma historia lo va comprobando. ¿Sí vamos bien hasta acá? Bueno, pues Jesucristo en la historia. Jesucristo es datable, es decir, se puede poner en el tiempo y en el espacio. No es un invento de un hombre o de una masa. Porque ya después se da a tanto, y mientras más tiempo pase, obviamente se puede dar más la pauta de decir, yo no creo, a ver, compruébamelo. Y hay gente que se va a obstinar así, no, a ver, compruébamelo, realmente, bueno, es que tu método no estás utilizando el adecuado o el correcto. Nació, creció, murió en unas circunstancias concretas. Ciertamente, para esto que vamos a hacer, vamos a utilizar nuevamente la razón como la herramienta base que tenemos para el conocimiento. Para la adquisición de conocimiento es nuestra razón pura, pero obviamente también sabemos que Cristo resucitó y ahí implica la fe, o la razón pero bañada sobre natural. ¿Me permites la Biblia, por favor? Ahora bien, vamos a empezar precisamente diciendo, lo siguiente. Mira, Dios se sigue manifestando en la historia de manera palpable. Allá en Miqueas, que por cierto, esta ya también ya la leímos, ya me acordé la semana pasada. Allá en Miqueas 5, del 1 al 4, dice que Jesús nació en Belén y este lugar concreto existe. Hoy en día, cualquiera de nosotros que quisiera, con Chucho, porque yo no tengo las llaves. Cualquiera de nosotros que quisiera ir y viajar y estar en el lugar donde nació Jesucristo, Belén, existe. O sea, es algo comprobable, existe el lugar. Ahora, no solo eso, allá en Lucas 1:26 se habla de la anunciación. ¿Te acuerdas? Que el ángel se acerca a María y le da este anuncio de que de ella nacerá el Salvador. Y esto fue en Nazaret. También es un lugar datable que lo puedes comprobar y demás. Por cierto, la distancia que hay entre Nazaret y Belén
son 111 kilómetros. Les digo esto porque hay un libro que se llama De Nazaret a Belén, 111 kilómetros, y son unas reflexiones muy hermosas, ahí te lo recomiendo cuando lo puedas leer, de Francisco Vidal. Es un libro muy bueno que te ayuda a reflexionar el peregrinar, el camino, como también a través de este hecho histórico, porque se acordarán que tuvo que viajar la familia de Jesús, en este caso José y María, por un censo. Y si tú buscas precisamente en la historia del pueblo de Roma el censo, vas a encontrar que efectivamente se dio en ese tiempo el censo. Ahora, en Lucas 2, del 1 al 7, se habla de la encarnación. Este censo de empadronarse también es un hecho datable, también lo podemos comprobar. Aquel lugar donde nació Jesús, y también todo eso forma parte de, claro, el texto es bíblico, en donde lo estamos leyendo ahorita, pero vamos a buscar si hay algunos otros vestigios ajenos, extrabíblicos, que puedan ayudarnos a corroborar el nacimiento del Cristo y su existencia temporal. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, miren, vamos a analizar los datos bíblicos con los datos históricos. En Lucas 1, del 1 al 3, fíjense cómo lo plantea el agiógrafo, en Lucas 3, del 1 al 3, vean cómo lo plantea el agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? La persona que escribe. En este caso San Lucas, se le atribuye este documento a San Lucas. Se resalta la precisión, es decir, el sincronismo que presenta San Lucas del comienzo de la predicación de Juan el Bautista, de la que sigue obviamente la vida pública de Jesús. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, del 1 en adelante, básicamente es como arranca la vida pública de Jesús. Ahora bien, dice aquí, déjenme ver si es Lucas o... Lucas 3, del 1 al 3, sí es verdad. Estaba diciendo Lucas 1, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, Lucas 3. Pongan mucha atención. A la letra dice así, lo voy a ir avanzando. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. En este caso, bueno, era el emperador Tiberio, y estas esculturas yo las saqué, obviamente métete a Google, pon el emperador Tiberio y te salen estas imágenes de la información, obviamente, de estos lugares culturales. Ahora bien, Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Vean cómo lo plantea el texto. O sea, ¿por qué el agiógrafo quiso plantearlo así? ¿Quién era Tiberio? ¿Quién era Poncio Pilato? Luego dice aquí, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Tracónide, y Lisadia en Abilene. Entonces, estas son las personas, y los tetrarcas, ahorita vamos a ver de los tetrarcas, y estas eran las personas que estaban en este momento en el tiempo de Jesucristo. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En el tiempo, dice, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Recordarán que San Juan el Bautista, primo de Jesús, es quien empieza a predicar en el desierto. Él era hijo de Zacarías y de su prima de la Virgen María, Santa Isabel, ¿lo recuerdan? Estas personas que con toda intención pone el agiógrafo, buscan precisamente, vean la sincronidad, pero vamos a ver si es cierto, qué tal que a lo mejor lo inventaron. Y sin embargo, vamos ahorita a hablar de cada una de las personas, de Tiberio César, de Poncio Pilatos, de Herodes. ¿Quiénes eran? Si existieron. A lo mejor Jesús no. Bueno, vamos a buscar en el internet o donde tú quieras, en la fuente que tú quieras, y vas a descubrir que Tiberio César, vas a descubrir que Poncio Pilatos, vas a descubrir que Herodes son personajes también de la historia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Salvo que ellos hayan existido y aquel del que se habla no, pues estaría medio raro. Ahora bien, busqué precisamente yo y con la inteligencia artificial una línea del tiempo de estos emperadores romanos, la línea del tiempo, y así dice, visión general creada por la IA o la inteligencia artificial, línea del tiempo de Julio César, después Augusto, Tiberio y Claudio, es la siguiente. Julio César, por cierto, que fue asesinado antes de consolidar su poder. Aquí habrá una película muy cercana a esta idea que se llama El Gladiador, no sé si ya la han visto, donde nos plantean a través de una película lo que era en su momento el Imperio de Roma y cómo estaba conquistando todo y qué le pasa a este gran emperador que se tenía, que fue asesinado, Julio César.
Ahora bien, también conocemos, en la línea del tiempo nos dan a Augusto. ¿Quién era este Augusto? Nació el 23 de septiembre del 63. Aquí ya estamos dando datos más precisos. Ahora ya podemos decir incluso hasta la fecha, el 23 de septiembre del 63, y murió el 19 de agosto del 14. Para este momento, después de Cristo, quiero pensar que ya Jesús ha nacido y es un adolescente cuando muere este Augusto. Fue adoptado por su tío abuelo Julio César, por eso él era sobrino de Julio César. Nos interesa el siguiente, Tiberio, nació el 18 de septiembre del 14 y murió el 16 de marzo del 37. Haciendo números, más o menos, no es algo relativamente exacto, no es nuestra indecisión la fecha exacta, sino el vestigio, la evidencia histórica de que este Tiberio muere para el año 37, efectivamente en el tiempo de Cristo, cuando Cristo andará en sus 30 años, era Tiberio César el emperador de Roma. Si vamos bien hasta acá. Y bueno, Calígula, que también lo han de haber escuchado, sí lo han de haber escuchado, nació el 18 de marzo del 37, murió el 24 de enero del 41. Bueno, y se podría seguir. Yo únicamente saqué aquellos personajes que nos interesan para dar fundamento con el método legal de la existencia que son de Jesús, que son los que estuvieron en ese tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien? Por mencionar entonces Julio César, que era el tío de Augusto César. ¿Y por qué es importante mencionar también a este Augusto César? Porque cuando Roma ya se cuenta que ha tenido el poder y la autoridad sobre casi todos los pueblos que le circuncidan, se cierra el templo de Marte, que era el templo del dios de la guerra. Y hay un momento de bonanza y de paz, que es cuando se hace presente Jesús de Nazaret. ¿Sí vamos bien hasta acá? De los que estamos mencionando entonces, Tiberio Claudio, de quien habla Lucas 3, del 1 al 3, él fue quien sucedió a Augusto César, y ya nos decían, muere en el año 37. Y Poncio Pilato, que sí es más conocido para nosotros, por los textos bíblicos, por el momento de la pasión de Jesús, y que también nos comentaban, él muere para el año 40, obviamente unos 8, 10 años después de Cristo. Y Poncio Pilatos fue destituido por corrupción y muere por el año 40. Algo importante que también me di a la tarea de investigar fue de este personaje, Poncio Pilato. Velo entonces de este lado, ¿existió Poncio Pilato? Bueno, sí, hay muchos vestigios que hablan de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el quinto magistrado en servir a Roma en la provincia de Judea. También hay evidencias de su existencia en monedas acuñadas en su nombre. Arriba a la izquierda, esta que está aquí, se supone que era la pared de su casa donde estaba inscrito su nombre. Comentan que esta calle él mandó hacer esta calle, y los arqueólogos últimamente volvieron a darle vida a esa calle. Fue hecha y mandada a hacer por él. Y este es el anillo que él usaba, que se supone que es de cobre, creo, o algo así, que él era y que él tenía, y tiene sus insignias. Son vestigios que nos podían ayudar a comprobar la existencia de este personaje. Obviamente ellos no son los que nos interesan, pero sería muy raro decir, yo creo, por ejemplo, en quién te gusta, en Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque hay un texto de él. Bueno, hay miles de textos de Jesús de Nazaret que hablan sobre él. Él nunca escribió nada, ni mandó a escribir nada, pero hay miles de textos que hablan precisamente y que dan veracidad de la existencia de él, ya sea de aquellos que lo seguían, cristianos, o de aquellos que ni creyeron en él, romanos, que no tenían por qué creer en el Cristo. Todavía los judíos lo entiendo, pero los romanos, y hay muchos textos de los romanos que escriben acerca de que vivió en el tiempo en este tiempo en Judea. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, y acercándonos un poco a la parte que nos interesa, ¿qué es la tetrarquía? Resulta que el sistema de gobierno impuesto por los romanos dividía el gobierno en 4 soberanos llamados reyes. Quise poner 2 importantes para que tú los ubiques. El primero, que es el rey Herodes el Grande, aquel que es rey precisamente de esta zona cuando Jesús nace. Aquel que le dijo a los sabios de Oriente, díganme dónde van a nacer, para que yo también vaya a adorarlo. Vean la palabra que ocupa el texto, adorarlo. Y estos, se fueron por otro lado. Y como respuesta, mata a los niños. ¿Se acuerdan? A todos los inocentes. Este es el rey Herodes el Grande. Su hijo es quien está gobernando en el tiempo de Jesús. Y él es Herodes Antipas. También, por cierto, muy icónico, porque acuérdate que a él, Juan el Bautista, del que hablábamos hace rato, le recrimina
que él se metió con la cuñada, con la esposa de su hermano, y luego lo mandan a apresar y luego lo decapitan y cosas así. Este Herodes Antipas es aquel que se burla de Jesús cuando Pilato le dice, no, pero si esta no es bronca mía, esto es cosa de ustedes, son de sus creencias, y lo mandan con Herodes, y Herodes dice, a ver, hazme un milagro, y nada, lo regresa con Pilato. ¿Se acuerdan de eso? Todos estos hechos son vestigios del método legal, ciertamente tú y yo conocidos por la Sagrada Escritura, pero hay muchos textos que lo corroboran. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y finalmente, en este aspecto, para ya empezar a pasar a la parte doctrinal, el relato bíblico y la historia. Mira, la historia universal, ya ni siquiera yo, ¿no? La historia universal comprueba la existencia y el contexto histórico de Jesús. A nosotros nos interesa, obviamente, la historia de la salvación, viendo a un Cristo en un momento preciso de la historia. Conclusión, para este momento, así como estamos buscando y encontrando vestigios de personajes que existieron hace mucho tiempo, romanos y demás, en el caso del Cristo es lo mismo. Hay muchos vestigios que comprueban la existencia de Jesús de Nazaret entre nosotros. Obviamente, esto lo estamos haciendo como parte de nuestro curso de religión cristiana, no porque nosotros estemos dudando de la existencia de Jesús. Lo único, si acaso, que aportamos en este momento es comprender que cuando tú y yo queremos decir, compruébame a Cristo científicamente, estamos utilizando el método incorrecto. Pero eso ya no es problema de Cristo, ni problema de los vestigios. Es problema de cómo estás utilizando tú un método para conocer una verdad. Si vamos bien hasta acá, no se puede lavar ropa en un microondas, aunque los dos giren. ¿Sí vamos bien? Y por mencionar algunos, bueno, ya conocen la sábana de Turín, Jerusalén en tiempos de Cristo. Obviamente esto es una recreación de cómo pudo haber sido, pero sí, son textos verídicos que existen del tiempo de Cristo. Este se supone que es el lugar donde él vivió de niño, cuando niño allá en Nazaret. Hay muchas evidencias también que hablan de él, y las catacumbas, en las catacumbas vas a ver montones de imágenes y pinturas que hablan acerca del Cristo. Muy bien, entonces, conclusión de toda esta parte. Jesucristo realmente existió. No es un mito o una leyenda. Un hombre como tú y como yo, sujeto al dolor, tenía hambre, tenía sueño, tenía frío, tenía un cuerpo mortal como el tuyo y como el mío, un alma inmortal como la tuya y como la mía. Es decir, él era capaz de amar, de compadecerse, de alegrarse, una persona como tú y como yo. Ciertamente estamos ya abriendo la puerta de cristología, es lo que vamos a hablar, y ahorita estamos hablando directamente de una persona así tal cual, como tú y como yo, que podemos citar, datar y ubicar en un tiempo geográfico y en un tiempo de nuestra historia. Ahora bien, nada más que igual a nosotros en todo, con una diferencia esencial: libre de la propensión al pecado y preservado de los tres grandes enemigos del hombre, mundo, demonio y carne. Ciertamente es muy rápido presentarlo así, pero sí comprender que Cristo es igual que nosotros en todo, como nos dicen, y lo sabemos, menos en el pecado. Ahorita estamos en este proceso, primeramente, de la concepción racional del Cristo histórico. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, Él asumió nuestra naturaleza humana, pero hizo cosas que sobrepasaban nuestra naturaleza. Ciertamente tú y yo sabemos que Cristo era un hombre como tú y como yo, y sentía el dolor, el frío, el hambre, sueño, tristeza, todo como tú y como yo. Sin embargo, hacía cosas que parecía que sobrepasaban esta naturaleza que tú y yo tenemos. Más adelante vamos a hablar de ellas, por mencionar alguno, y que apenas también lo estábamos hablando, de que dicen que caminó sobre el agua. Habría que ver. ¿Sí me explicó? Aquí ya rompe con la razón natural. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la religión natural, la religión sobrenatural, el proceso de la fe? Naturalmente que alguien camine sobre el agua, pues está medio difícil. Habría que ver quién es y si es que fue real también esto, cómo fue y qué es lo que se nos quiere enseñar en este proceso. Por eso decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy vamos a estar hablando de este verdadero hombre, la semana que viene de este verdadero Dios. No se lo pierdan, es muy interesante la lección de la semana que viene. Lo que sí es que aquí inicia un maravilloso viaje al corazón de nuestra fe. Fíjate, aquí va a iniciar un viaje enorme al corazón de nuestra fe. Claro, si tú dejas que el Espíritu Santo te permita conocer a Jesús.
al conocimiento, estudio, tratado de Cristo se le llama cristología. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, y además les digo, no es tan amplia esta lección, vamos a ir empezando a analizar algunas cosas y cerrar algunas otras. Vamos a hablar de un tema muy importante en este Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que es la unión hipostática. Estos conceptos también van a ser muy importantes que los tengamos claros y definidos. ¿Por qué? Porque la unión hipostática es precisamente esto que se da solamente en Jesús, que es la unión divina y la unión humana en Cristo. Cristo es un verdadero Dios, sí, bueno, verdadero Dios, no un verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí me explico? Y ciertamente la palabra hipostáticos del griego hipo, debajo, y tasos, yo ordeno. Es decir, en Cristo está plenamente ordenado esta posibilidad de esta naturaleza humana y esta naturaleza divina en Cristo, en una sola persona. En esta persona está la naturaleza humana y la naturaleza divina. A esto se le llama unión hipostática, que es la unión en una sola persona de dos naturalezas. Obviamente eso no es posible en nosotros, porque nuestra naturaleza es la humana, ciertamente. Pero en Cristo sabemos que Él, su esencia, su ser, lo que lo hace ser es consubstancial al Padre, su esencia divina, y consubstancial a nosotros, su esencia humana. Cada naturaleza no pierde su distinción por la unión. Esto ya es teología antropológica, también es toda una materia que si en algún momento se nos da la oportunidad, podríamos profundizar en este de antropos, hombre, el estudio y tratado del hombre, pero desde el estudio o tratado de Dios, antropología teológica. ¿Sí me explicó? Si vamos bien hasta acá, entonces, o teología antropológica, que sería más extenso. Tú y yo vamos a comprender que Cristo era un hombre, como tú y como yo, pero es Dios. Bueno, ahorita estamos comprendiendo a este verdadero hombre. Ahora bien, lugares geográficos y verídicos. Jesucristo realizó su obra redentora en lugares precisos e incluso comprobables hoy en día. Has oído hablar que nació en Belén, que se entró a Jerusalén. Por cierto, ahora el Domingo de Ramos, Él entra triunfante a Jerusalén. Hay vestigios de eso. Y no solamente escritos cristianos, sino judíos. Cuando los judíos escriben acerca de estas situaciones que pasaron en esta época, también los tienen datados. Obviamente con la perspectiva de esta persona que se decía, pero a lo mejor no era, pero la evidencia es que está datado. En Samaria, de ahí que se encontró con la samaritana, en Emaús, cuando venía con los discípulos, caminando con los discípulos de Emaús, Jericó, cuando le da revive pues a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Y bueno, en fin, el río Jordán, cuando fue bautizado, existe hoy en día, sí, lo que es el mar de Galilea, son lugares históricos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, la historia lo comprueba. Hoy en día, todos estos lugares existen, pero no solo ello, existen textos, descubrimientos arqueológicos, utensilios, armas, ruinas, en fin. Existe como han existido faraones, como existió Alejandro Magno, como existió Napoleón, como existió Cristóbal Colón. ¿Se acuerdan que también nos platicaron que creo que llegaron 3 carabelas aquí a nuestro continente y que llegaron y cosas así? Ni estuvimos tú y yo, ¿de dónde? ¿Qué tal que nos están engañando? Bueno, no, esto es el método legal. ¿Sí se va comprendiendo? Y todos estos vestigios comprueban precisamente la existencia de Jesús histórico. Ahora, algo muy importante, aquí el problema es cuando ya viene esta visión del rechazo a la fe, y si lo quieres puntualizar, a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces te van a empezar a decir, no, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, es un invento de los hombres. Bueno, está bien. Sin embargo, hay evidencias. Es más, hay personas que creen en los ovnis. ¿Sí me explicó? Y está bien, no habría que buscar evidencias, efectivamente, si eso es una realidad. Y hay personas que creen, bueno, en otras tantas cosas que sigue siendo a través del método legal. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron presentes, en este caso, en el lugar acontecido de los hechos. Entonces, conclusión hasta aquí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Estamos de acuerdo? Nos interesa que lo planteado por la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la historia que hemos venido tú y yo conociendo a través de este curso de religión cristiana, tanto la historia del mundo como la historia de la salvación, son una realidad, aquí y ahora. Como no puedo cerrarme a creer que existió Cristóbal Colón o Napoleón Bonaparte y esto y el otro,
como no puedo cerrarme a decir que existió Aristóteles, o vamos un poquito más atrás, que existió Pelé, un jugador de fútbol, y otra vez bastaría con que algunos jovencitos digan, pues no, yo no lo conocí, como yo no lo conocí, no existe. Bueno, está bien. Sería muy egocentrista la idea, ¿no? Muy egocentrista decir, si yo no lo vi, no existe. Está bien, es de cada quien. Por eso es que existen muchos métodos que nos ayudan a comprobar todo esto. Así entonces, hay una diferencia con Napoleón, con los faraones, con el mismo Cristóbal Colón, etcétera. Que mientras Napoleón dejó una huella en un momento de la historia, Jesucristo, a 20 siglos de su existencia, a su existencia visible, claro, trascienden millones de personas que seguimos su ejemplo. Que es increíble que tú y yo tan solo geográficamente estamos a miles de kilómetros de donde Él nació. Tú y yo estamos predicando a este Cristo que nació, fue muerto, sepultado y resucitó. ¿Se acuerdan? Tú y yo estamos hablando de este Cristo que no solamente como un hecho histórico, sino que incluso ha transformado a millones de personas, que nadie va a dar la vida en este momento por los ideales de Napoleón, y sin embargo por Cristo, más de una persona ha dado su vida, y llámesele los mártires, llámesele las personas que en algún momento han levantado fuerte la voz diciendo, viva Cristo Rey. ¿Se acuerdan? Un ejemplo concreto, y siempre lo he puesto aquí, es el de jovencito San José Sánchez del Río, de aquí de Michoacán, si no mal recuerdo, que él precisamente dio su vida para que el cristianismo pudiera seguir. También estaba yo leyendo en estos vestigios históricos el hecho de qué es lo que sucede, qué es lo que denota la persecución cristera, y ciertamente eran unos expresidentes que buscaban precisamente ya quitar el culto de la fe, y es gracias a la sangre y el testimonio de los mártires, el testigo, que se puede continuar creyendo. La pregunta está bien, ¿para qué daría yo la vida por alguien que ni siquiera existió? ¿Para qué yo transformaría mi vida? ¿Para qué transformaría mi ser por alguien que a lo mejor yo me lo inventé? Bueno, ya cuando llega este nivel de uso de razón, de decir, no existió, no oigo, soy de palo, bueno, ya no se puede hacer nada. Ahí por eso les digo, se requiere ciertamente la razón bañada de la luz sobrenatural. Y ciertamente tú y yo entonces estamos claros que Cristo está vivo. No es alguien que existió en la historia, no es alguien que estuvo un momento y se esfumó. Tan así que han pasado más de 2000 años, y tú y yo estamos compartiendo a este Cristo vivo. Esa es la razón más importante, que Napoleón murió, los faraones murieron, Aristóteles, Platón, quien tú quieras, y Cristo está vivo. Me acuerdo que una vez también platicando con un maestro, tengo muchos diálogos con maestros y compañeros que ya lo sabes, ¿no? Se tuvieron a lo mejor una licenciatura a nivel filosófico, a nivel tal, en alguna universidad, y está bien, y empiezan a cuestionar, porque dudar es el principio de la búsqueda de la verdad. Todo el encuentro con la verdad arranca con dudas. Sí, vamos bien hasta acá. Y me acuerdo que ese maestro me decía, bueno, pero ¿por qué dices que Cristo está vivo? ¿Por qué dices que Cristo resucitó? ¿Cómo me lo puedes comprobar? A ver, compruébame científicamente. Y dale. ¿Sí vamos bien hasta acá? No es así. Sin embargo, Cristo está vivo. Bueno, ¿quién ha regresado de la muerte? A ver, tú dices que Cristo resucitó. ¿Quién ha regresado de la muerte? Dame una evidencia de alguien que haya regresado de la muerte aquí a decirnos que existe la vida después de la muerte. Pues Cristo. No, ese es de chocolate, ese no vale. Ok, caray. Entonces, aún incluso con que les des evidencias, hay gente que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Y ciertamente entonces, los personajes del pasado pertenecen al pasado. Sin embargo, Cristo está vivo, aquí y ahora. Y eso sí, ciertamente, es la fe la que me lo ayuda a comprender, la razón lo que me lo ayuda a vivir. La fe es la que me lo ayuda a vivir, mientras que la razón a comprender. Esto es muy importante porque también siempre se nos ha hecho creer, o se supone que una persona de ciencia no podría ser una persona de fe. Se requiere ambos. Para poder encontrarte con Cristo, tienes que ser una persona de ciencia, una persona de razón y una persona de fe. Si no, es muy difícil. ¿Sí me explico? Puedes nada más desviarte en una o en otra. Cristo está vivo y no solo lo creemos, lo sentimos.
Y entonces para nosotros, y por cierto lo vamos a empezar a vivir en estos días, la gran diferencia es que Cristo resucitó. San Pablo, ya más adelante, con toda esta reflexión que estamos haciendo, así lo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tú y yo estaríamos creyendo en nada. Y sin embargo, por eso es que te digo, nadie muere por los ideales de Napoleón, bueno, ni los de Martin Luther King, muy loable, o de Mahatma Gandhi. Y sin embargo, Cristo es, porque está vivo, y muchos siguen transmitiendo a este Cristo vivo. Una fe que empieza a madurar. Te lo quise graficar con este ejemplo. Mira, a partir de esta sesión, va a empezar como que a avanzar el ferrocarril. No sé si a ustedes les tocó viajar en ferrocarril, si no hay otra anécdota que te pueden platicar ahí tus papás. ¿Por qué? Porque cuando te subías al ferrocarril y empezaba a avanzar con una lentitud así de, porque era una presión a través del vapor que quería que se movieran las llantas y empezaba un movimiento tan lento. Bueno, algo así es mi propuesta de comprender el proceso de nuestra fe. Empieza a avanzar el ferrocarril de nuestra fe, despacito, poco a poco. Llegaba un momento en que el ferrocarril ya llevaba tanta fuerza que ya, bueno, solito se iba y alcanzaba grandes velocidades. Bueno, cuando empieza a avanzar el ferrocarril de nuestra fe, nos vamos a empezar a preguntar ¿por qué esa fe? ¿Qué sostiene esa fe? ¿Qué es lo que a ti te sostiene para estar aquí escuchando charlas? ¿Sí me explicó? Solamente a lo mejor el ansia del conocimiento, está bien, ojalá que se sacie. El transformar nuestra vida, está bien, ojalá que se sacie. El transmitir al Cristo a otras personas, está bien, ojalá que se sacie. Ojalá que lo puedas alcanzar. ¿Qué sostiene esa fe? ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que a ti, el trayecto de tu vida, ha sostenido tu fe hasta este momento? A pesar de las situaciones que pasaste y que con toda justicia, si se puede ocupar esta palabra, tú dijiste, ya no voy a creer porque mira lo que me pasó. Puede ser. Y la pregunta es ¿por qué seguimos creyendo en este Cristo que nos guía, que nos cuida, que nos ama? ¿Por qué esa seguridad, esa esperanza en quién? ¿Qué es lo que nos anima? Así es que empieza a moverse el ferrocarril de nuestra fe y lo voy a comparar precisamente con lo que le pasó a Abraham. El simple hecho de estar aquí hablando de Jesucristo ya invita a la fe y a la conversión. Ya cada quien va a responder a partir de su yo interno. Se repite la historia de Abraham, ¿te acuerdas? Dios sale al encuentro de Abraham, sale al encuentro del hombre y le dice, si tú crees que yo soy el verdadero Dios por el que se vive, y le explica, vamos a hacer una alianza entre tú y yo, y ve los contras de Abraham, y vas a tener una descendencia, un señor anciano de más de 100 años, con una esposa estéril, con un lugar ya propio, y lo invita a dejar todo eso. Bueno, pues hoy, precisamente, Dios a ti te invita y te dice, si tú crees, sígueme. Híjole, pero ¿cómo voy a creer si tanta gente? Si tú crees que yo soy el verdadero Dios por el que se vive, yo soy el Cristo resucitado, sígueme. Y ya cada quien, igual que Abraham, va a ir respondiendo a partir de su fe. Dice aquí, pero ahora en ti, de creer, a pesar de la incertidumbre y dudas de las que humanamente es posible, de dejar todo y seguirlo. Esto en Romanos 4, del 18 al 25, lo vamos a leer, pongan mucha atención. ¿Por qué? Precisamente porque ahora les digo, si empezamos en este curso de religión cristiana, hablando que arranca la historia de la salvación mundial, universal, católica, en Abraham, hoy es contigo directamente, y arranca esta historia personal, y lo mismo que Abraham, tú tienes toda la libertad de decir no gracias, con permiso, o ser este padre de la fe que tanto necesita nuestra iglesia, que tanto necesita nuestra comunidad, nuestra colonia Adolfo López Mateos. En Romanos 4, del 18 al 25, dice así, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho, mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer, por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene el poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe
para hacerlo justo. Fíjate, Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Entonces, hoy, increíblemente, aunque suene muy lejano, hoy Dios se encuentra contigo. Y hoy Dios te dice, ¿cómo ves? ¿Crees que verdaderamente yo soy Dios, aquel que da vida eterna, aquel que es camino, verdad y vida? Sígueme. Pero no tengo nada, sígueme. Pero me van a criticar, sígueme. Y ahora tú tienes toda la libertad, al igual como la tuvo Abraham, de responder. Y con esto concluimos. Esta sería nuestra sexta y definitiva etapa. Ya no hay más, porque en Cristo se da la máxima revelación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En Cristo se marca la sexta etapa. En Él nos vamos a detener a estudiar ya, de aquí a los próximos temas. Estudiar a Cristo, profundizar en Cristo para que le conozcamos y conociéndole, le amemos, porque nadie puede amar lo que no conoce. Al estudio de la persona de Jesucristo se le llama, dijimos, Cristología. Juan 1, del 11 al 12. Con esta terminamos diciendo así, Juan 1, del 11 al 12. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido en Dios. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En Él todo era don amoroso y verdad. ¿De acuerdo? Muy bien, así es que entonces yo te voy a invitar que a manera de trabajo en casa trates de responderte estas dos preguntas. Para ti, ¿qué tan importante es para ti comprobar la existencia de Jesús? Primer pregunta. Segundo, ¿tú transmites a un Cristo vivo y real porque así lo crees? ¿Sí me explicó? Y si pudiera yo agregar una tercera es, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Sí me explicó? Si fuera al menos como un granito de mostaza, créemelo que muchas cosas cambiarían. Pues vamos a darle gracias a Dios. No sé si hay algunos comentarios. Luego, ¿qué crees que ahí es donde se ven más los comentarios por ser el directo? ¿Sí? Algunos saludos de algunas personas que se han conectado. Hay un amigo mío que me encontré allá en el Tianguis. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde estás transmitiendo las charlas? Ya le di también el link. Y sí, se conectó hace 8 días. Ya le mando saludos otra vez. Patrick, creo que se llama. ¿Quién más? Victoria Canseco. Victoria Canseco, que es de aquí, ¿no? De nuestra zona. Y Maggie Martínez. Maggie Sí. Martínez, muy bien. Alberto, que también le mandamos un saludo, está trabajando Alberto, pero dijo, yo no me pierdo las transmisiones. Y bueno, a todas las personas que se conectan, los que estamos aquí, todas las personas, ojalá que esto sea una herramienta, Dios quiera, para su gloria, para que llegue a muchas personas y que lejos de nosotros ser piedra de tropiezo, nos convertamos precisamente en estos vínculos entre Dios y el hombre y Dios. Esta es nuestra esencia, darle gloria a Dios y la salvación de nuestros hermanos. ¿Sale? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios entonces, nos ponemos de pie. En el nombre, mándeme. ¿Quién? Héctor. Y Héctor, muchas gracias por conectarte también. Mi mamá, también mi mamá se conecta, ya después ponen los comentarios, mi papá también. Me dijeron hace 8 días, te estuvimos escuchando. Lo que pasa es que les digo que como no puede mandar los comentarios, pero bueno, un saludo a mi papá y mi mamá, también que Dios los cuide y vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Estas palabras siempre las decimos y te las decimos en cada momento que nos dirigimos a ti, porque realmente creemos firmemente que estás aquí. Realmente creemos que tú estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y siempre te vamos a adorar a ti, verdadero Dios por el que se vive.
Hoy te damos las gracias porque en tu infinito amor quisiste estar con nosotros como hombre para conocer nuestra realidad, para que nosotros te conociéramos como aquel hombre que es igual a nosotros, que vive, que siente, que sufre, pero también con la esperanza que nos has dado de este verdadero Dios que se encarna para acercarnos al Padre, este Dios que nos ama tanto, que nos invita nuevamente a estar unidos a Él. Todo esto queremos de alguna manera ofrecértelo para que también nosotros seamos dóciles instrumentos tuyos y llevemos tu palabra a otras personas. Te lo vamos a ofrecer precisamente con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, también queremos agradecerte el hecho de tu confianza en Dios. Enséñanos a creer tan fuerte como tú, creer sin dudas como tú, abrir nuestro corazón a cada palabra de nuestro Señor. Ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo para que como tú podamos decir, aquí está el esclavo, aquí está la esclava del Señor y que se haga siempre en nosotros lo que tú quieras. Lo pedimos con la oración que el ángel te asignó. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos y vamos a despedirnos de todas las personas que amablemente se conectan aquí a las redes sociales y también agradecer a todos ustedes que semana tras semana se conectan como un signo precisamente del amor de Dios por todos. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.